Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a continuar haciendo la revisión de los puntos más importantes, más utilizados dentro de la acupuntura. Y hoy vamos a hablar del punto 9 del meridiano del vaso, Yin Lin Quan. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la primera característica de este punto que voy a remarcar es que es un punto G, un punto G-mar. Recordemos que los puntos G-mar se localizan alrededor de las articulaciones del codo y la rodilla. Y estos puntos van a tratar todo lo que sean los órganos y las entrañas, también lo que es el chi rebelde. Y al pertenecer a un meridiano yin, y ser un punto G-mar, también es un punto agua. ¿Dónde se localiza este punto? Bueno, este punto se va a localizar en la parte interna de la rodilla, en una pequeña depresión que hay justo en el cóndilo medial de la tibia. Entre el cóndilo, justo en el medio del cóndilo medial y la diáfisis de la tibia, está esta pequeña depresión donde se localiza este punto. Pero vamos a ver la localización de forma práctica para hacerlo correctamente. Bueno, como siempre tenemos que tener en cuenta las referencias anatómicas para hacer la correcta localización. Hemos hablado aquí que el punto 9 de vaso se localiza en el lado interno de la rodilla, en una depresión situada sobre el cóndilo medial de la tibia. El cóndilo medial es este hueso que se puede palpar aquí. Esto es la tibia, entonces palpamos bien el borde de la tibia y el cóndilo es la parte superior de la tibia. Entonces vamos a marcar lo que es la tibia y el cóndilo. Vamos a ver que este es el borde de la tibia y aquí hace este recorrido. Eso sería el cóndilo y la tibia. Entonces hablamos de que está justo en la unión de la diáfisis de la tibia y del cóndilo medial, en una pequeña depresión. Si nosotros deslizamos el dedo de esta manera, va a llegar el momento que hace un pequeño tope. Y si palpamos con la yema del dedo cuidadosamente, vamos a sentir de que hay una pequeña depresión. Es allí donde se localiza el punto 9 del meridiano de vaso. Justo allí. Recordemos, vamos a hacer un repaso. El borde de la tibia, el cóndilo, entonces se encuentra justo en la unión de lo que es la diáfisis de la tibia y el cóndilo. Ponemos el dedo, lo deslizamos, hace tope el dedo y si palpamos con el dedo índice, con la parte de la yema del dedo que tenemos mucha sensibilidad, vamos a sentir que hay una pequeña depresión. Es allí donde se encuentra el punto 9 del meridiano de vaso. Como les digo, puede ser un punto muy doloroso, especialmente en las mujeres, por retención de líquido, por humedad, por flema. Por eso hay que presionarlo suavemente. ¿Cuáles son las funciones de este punto? ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, la primera función que voy a nombrar va a ser que este punto va a regularizar lo que es el sistema de vaso-páncreas, el sistema energético del meridiano de vaso-páncreas. Pero la función más importante y la principal función de este punto es eliminar humedad de nuestro cuerpo. Y también va a ser un punto que se lo va a utilizar como punto local para tratar las diversas patologías de la rodilla, como por ejemplo distensión de ligamento, rotura de ligamento, roturas óseas, también para hacer tratamiento para los meniscos. Pero
la función más importante de este punto es eliminar la humedad del cuerpo. ¿Cuándo lo vamos a usar? Por ejemplo, cuando hay piernas hinchadas, cuando hay retención de líquido, cuando hay sensación de pesadez en las piernas, cuando hay sensación de pesadez en todo el cuerpo, porque la característica más importante de la humedad es dar esa sensación de pesadez corporal. También es un punto que se utiliza muchísimo a nivel ginecológico para tratar todo lo que sea de leucorrea, dismenorrea, esterilidad. Todo cuando haya humedad en el cuerpo se utiliza este punto. En las mujeres este punto es bastante doloroso a la presión si hay presencia de humedad en el cuerpo. También es un punto que se le utiliza muchísimo a nivel genitourinario para tratar las infecciones urinarias, porque las infecciones urinarias generalmente son por humedad, calor en el cuerpo. También a nivel gastrointestinal se utiliza muchísimo este punto para eliminar la humedad del cuerpo en caso de digestiones lentas, de heces pastosas, es decir, que no tienen forma, de diarrea. Todo esto es presencia de humedad en el cuerpo. También para tratar los dolores de cabeza, porque hay dolores de cabeza que son producidos por humedad en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la característica del dolor de cabeza cuando hay humedad en el cuerpo es que hay una sensación de casco puesto, es pesado, es como algo pesado que tenemos en la cabeza y que nos presiona. Esa es humedad en la zona alta. Podemos utilizar este punto, estimular el punto 9 de vaso. ¿Cuáles son las características más importantes de reconocer la humedad en el cuerpo? Primero es la sensación de pesadez, la pesadez generalizada o pesadez en los brazos, pesadez en las piernas. Y la segunda es observar la lengua. La lengua tiene la característica de ser una lengua hinchada, una lengua un poco grande con marcas dentales. ¿Qué combinaciones podemos tener con este punto? Bueno, este punto lo podemos usar con todos los tratamientos, siempre y cuando haya presencia de humedad en el cuerpo. Estamos haciendo un tratamiento ginecológico y vemos que hay presencia de humedad en el cuerpo, estimulamos el punto 9 de vaso. Estamos haciendo un tratamiento gastrointestinal y vemos que la patología es producida por humedad en el cuerpo, podemos utilizar el punto 9 de vaso. Hay dolor de cabeza y vemos que ese dolor de cabeza tiene sensación de pesadez, de como tener un casco en la cabeza, podemos utilizar el punto 9 de vaso para eliminar esa humedad. Es un punto también que se puede moxar. Prácticamente se podría decir es un punto que hay que moxar para eliminar la humedad del cuerpo, porque la moxa, el calor, seca la humedad. Vamos a ver ahora a continuación cómo estimularlo a través de la acupresión. Para estimularlo a través de la acupresión vamos a seguir con la misma regla de siempre. Si los movimientos lo hacemos en sentido favorable a las agujas del reloj, lo vamos a tonificar, en sentido contrario lo vamos a dispersar y presionando y soltando vamos a equilibrar el meridiano. Pero como esto es un punto de que se elimina, es un punto que elimina humedad del cuerpo, lo podemos hacer siempre tonificando el punto, estimulándolo, es decir, darle energía al punto para que elimine más humedad del cuerpo. Por lo tanto, vamos a colocar la mano en la parte, si queremos estimular el punto de la pierna izquierda, colocamos la palma de la mano sobre el muslo y el dedo mayor sobre el punto, y dependiendo de lo doloroso que sea el punto, ejercemos una presión suave, media o profunda y comenzamos a estimularlo en sentido favorable a las agujas del reloj. De esta manera vamos a estar estimulando el punto 9 de vaso, eliminando humedad del cuerpo. Recordemos que con este punto podemos tratar todo lo que sea la sensación de pesadez en el cuerpo, que es la característica de humedad, la retención de líquido, piernas hinchadas, todo lo que sean infecciones urinarias, que siempre es producido por calor, humedad en el cuerpo, trastornos ginecológicos producidos por humedad.
acompañado, por supuesto, trastornos ginecológicos acompañado de la sensación de pesadez, de lengua hinchada con marcas dentales, que nos da la característica de humedad en el cuerpo. Trastornos genitourinarios, trastornos ginecológicos, trastornos gástricos con presencia de humedad, hinchazón, retención de líquido, sensación de pesadez, digestión es lenta, y también para tratar todo lo que sea la parte superior de la cabeza cuando tenemos esa sensación de dolor de cabeza como que si tuviésemos un casco puesto. De esta manera vamos a estimular este punto para tratar de eliminar la humedad del cuerpo. Y lo vamos a hacer durante 4 o 5 minutos, primero en una pierna y luego continuamos con la otra.